Sale. Y entonces, pues para la lógica sintáctica, lo que tenemos son tres axiomas, eh, que es, bueno, tienen fórmulas bien formadas, alfa, beta y gamma, y entonces el primer axioma es alfa implica beta. El axioma 2 es el que distribuye las implicaciones. Entonces es alfa implica beta implica gamma. Pues esto implica como que la abres, ¿no? Alfa implica beta y todo esto implica alfa implica gamma, ¿no? Y el tercer axioma, pues es que tiene negaciones, ¿no? Que si yo tengo no beta implica no alfa y esto implica no beta implica alfa, pues esto implica beta, ¿no? Entonces, si ustedes, bueno, ¿por qué son axiomas? Pues porque si ustedes hacen la tabla de verdad de esas cosas o lo hacen con evaluaciones, las evaluaciones de esas fórmulas bien formadas siempre tienen que valer uno, ¿no? En clase, de hecho, yo hice el de la primera, pero lo pueden checar con las otras dos con evaluaciones o tabla de verdad. Y el modus ponens, pues resulta que también es lo mismo, ¿no? El modus ponens dice que si tú tienes alfa y tienes alfa implica beta, pues de aquí lo que puedes deducir es beta, ¿no? Para cualesquiera alfa y betas fórmulas bien formadas. Entonces, pues a ver, me dijo Ale que estaban probando, bueno, que íbamos a ver que es ah, no beta implica no alfa, implica alfa, implica beta, ¿no? Hay que ver que esto es un teorema. Entonces, ustedes ya lo conocen y es el de la contrapositiva, ¿no? Ale ya probó el teorema de la deducción y nosotros también ya lo probamos del lado de la lógica sintáctica, de la lógica semántica, ¿no? Entonces eso lo que me dice es que yo puedo hacer una descarga de hipótesis, ¿no? Me fijo siempre cuál es el conectivo, la implicación como primero la de mayor jerarquía, que en este caso sería esta, y entonces pues esto se traduce a que puedo descargar esta hipótesis como del lado izquierdo, ¿no? Entonces es equivalente a probar que no beta implica no alfa, deduce alfa implica beta. Y puedo volver a hacer teorema de deducción, porque lo probamos para n veces, en donde ahora esta sería mi implicación central, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer, pues es descargar la hipótesis para acá. Entonces, el primer teorema es equivalente a probar que si yo tengo no beta implica no alfa y también tengo alfa, pues entonces de ahí tengo que poder yo deducir beta, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es una lista finita, de tal manera que los elementos el último elemento de la lista finita sea beta y todos los anteriores sean hipótesis o deducciones con reglas de inferencia de anteriores renglones, ¿no? Entonces, pues en el primer paso, tenemos que no beta implica no alfa, sería hipótesis. En el segundo paso, tenemos que alfa es hipótesis. Y entonces yo lo que quiero llegar es esa beta, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago el caminito para poder llegar a beta? Pues ese tipo de ejercicios son de maña. Pero cuando a uno le encuentra la maña, pues como que más o menos ya va viendo que, como por dónde ir, ¿no? Entonces, la primera cosa que se ocurre hacer, pues es que como yo tengo alfa como hipótesis, siempre, fíjense que los axiomas de arriba siempre están dados, pues en implicaciones, ¿no? Y entonces, como siempre son implicaciones, siempre puedes hacer modus ponens si tienes la anterior implicación, ¿no? Entonces,
como que siempre buscas ver que a lo que sea que quieres llegar sea la última, el último elemento de una implicación de uno de los axiomas para que al ir haciendo modus ponens, pues como que lo vayas eliminando, ¿no? Entonces, pues lo primero que se ocurre hacer sería utilizar el axioma 1, porque yo ya tengo alfa, y entonces cuando yo hago modus ponens con alfa y esta de acá, pues nada más me va a quedar el consecuente, ¿no? Ah, de hecho, aquí escribí mal el axioma. Es así, ¿no? Entonces, ojo también, pues los axiomas se pueden sustituir por cualquier fórmula, ¿no? Entonces, yo puedo aquí poner alfa implica, y entonces puedo poner beta implica alfa. Esto es el axioma 1. Pero cuando yo haga modus ponens con 2 y 3, o sea, yo lo que estoy buscando con ese axioma es únicamente quedarme con esto de acá. Pero pues beta implica alfa como que no me sirve para nada, ¿no? La que me puede servir es si puedo cambiar a algo como a lo que sea que de donde yo me pueda agarrar. Y entonces se me ocurre que me puedo agarrar del 1 y el 1 tiene como aquí el no beta, el alfa, ya lo tengo que dejar ahí. Si quiero hacer modus ponens, eso obliga a que este alfa se quede quieto. Y como el axioma 1 me dice que el último también tiene que ser el mismo del primero, pues entonces esos dos alfas se tienen que quedar ahí quietos. Pero pues yo puedo agarrar y volármelo, perdón, el alfa no volármelo, sino el que está libre, pues lo puedo cambiar por algo que a lo mejor me va a servir, que por ejemplo sería el no beta, ¿no? Y entonces, pues ahora sí puedo hacer yo modus ponens con 2 y 3. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar que no beta implica alfa. Y entonces aquí, pues esto es modus ponens de hacer eh, 2 y 3, ¿no? Y entonces, pues si me le quedo viendo al 1 y al 4, pues como que eso apesta al axioma 3, ¿no? Porque justo es el de las negaciones. Y fíjense qué es lo que dice el axioma 3. Bueno, no sé si Ale ya haya dicho todas estas cosas, pero pues el axioma 3 dice que si yo tengo que no beta implica una proposición alfa y también que no beta implica una proposición que es su negación, pues entonces lo que tiene que suceder es que mi hipótesis como que está mal, como que la que tiene que estar bien es la beta, ¿no? O sea, no puede ser que algo implique alfa y que algo implique su negación, pues es porque entonces como que mi hipótesis falla y lo que tengo es la negación de mi hipótesis, ¿no? Esa es una manera en la que yo veo, o bueno, como que en la que me acuerdo del axioma 3. Y entonces, pues podemos aplicar ese axioma 3 y ver si jala, ¿no? Entonces, eh, el axioma 3 me dice que no beta implica no alfa. Todo esto implica no beta, implica alfa, implica beta. Lo escribo así tal cual y ya después veo si lo modifico a cosas que a mí me sirven. Y entonces fíjense que si yo logro encontrar cómo hacer modus ponens con el primero, como que este de aquí me lo voy a volar y nada más me va a quedar esto. Y entonces yo ya vi que si hago, bueno, aquí ya observo que si logro hacer otro modus ponens en donde el consecuente sea esto, pues esto me lo puedo volar y nada más me va a quedar el último. Y el último justo es el que estoy buscando. Entonces como que el candidato dice que sí, esa es como la forma del axioma que así me conviene. Nada más falta ver que en efecto tengo las hipótesis. Y pues sí, con 5 y 1 puedo hacer modus ponens para eliminar el primero que está tachado en rojo, ¿no? Entonces en 6 ya nada más voy a escribir el consecuente y quedaría no beta implica alfa y todo esto implica beta y esto es de hacer modus ponens de 1 con 5. Y ahora me fijo que pues este no beta implica alfa lo tengo acá arriba.
Pues si hago el modus ponens, lo voy a tachar y me va a quedar nada más beta. Entonces, inciso 7, pues nada más me queda beta. Y esto es de hacer modus ponens de 4,6, ¿no? Y ya. Por lo tanto, es teorema que no beta implica no alfa, implica alfa implica beta, ¿no? ¿Dudas? La hipótesis es alfa porque es la que estoy descargando con el teorema de la deducción, ¿no? El teorema de la deducción me dice, si tú tienes que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así, alfa n prueban beta, pues entonces vimos que se vale un sí solo sí, en el que lo puedes ver como un teorema estilo, bueno, lo voy a hacer primero nada más con una variable, que si alfa implica beta, que si beta se deduce de alfa, entonces es teorema alfa implica beta. Y se vale al revés, ¿no? Entonces, la implicación que es útil es esta, porque de aquí, o sea, si tú quieres probar este teorema, pues tienes que partir únicamente de axiomas y de modus ponens. Pero si partes de acá, pues además ya puedes asumir que esta alfa es una hipótesis, ¿no? Entonces, justo lo que yo hice antes de empezar a probar fue buscar una expresión equivalente utilizando el teorema de la deducción. Y entonces, utilizando el teorema de la deducción, primero te fijas en quién es la implicación, digamos, como de mayor jerarquía, que en este caso sería la que está subrayada en blanco, encerrada en blanco. Entonces, la puedes brincar al lado izquierdo, todo lo que está del lado izquierdo de esa implicación, para que se haga la deducción, ¿no? O sea, todo esto entraría como hipótesis. Pero como del otro lado, del lado derecho, vuelvo a tener una implicación, que es la que está encerrada en color naranja, pues entonces aplicando el teorema de la deducción, puedo pasarla del lado izquierdo. uh, de hecho, digamos, la notación correcta no sería una coma, sino sería con una I, ¿no? Y entonces por eso mis hipótesis son no beta, implica no alfa, y también mi hipótesis es alfa, ¿no? Por eso no es beta. Sale. Ok, vamos con otro entonces. Lo voy a poner abajo hacia abajo. Es contrapositiva, pero al revés, ¿no? Entonces es alfa implica, bueno, hay que probar que alfa implica beta, deduce no beta implica no alfa, ¿no? Que esto pues también es contrapositiva. Pues es el mismo del anterior, ¿no? Pero pues para que se vayan familiarizando con cómo hacer este tipo de pruebas, hay que repetir la prueba adaptándola. Entonces, ¿qué hago? Pues primero por teorema de deducción, digamos que el primero implica es este, y cuando lo descargue al lado derecho, el segundo implica, pues va a ser este, ¿no? Entonces, basta probar que alfa implica beta, eh, deduce no beta implica no alfa,
Y si lo vuelvo a hacer, pues basta probar que alfa implica beta y no beta deducen no alfa, ¿no? Entonces, mis hipótesis van a ser alfa implica beta y no beta. Entonces, en mi primera lista, pues tengo alfa implica beta. Esto es hipótesis. Y en la segunda tengo no beta, hipótesis. De nuevo, eh, pues como tengo únicamente solo de una fórmula de 1, pues se me ocurre usar el axioma 1. Entonces el axioma 1 dice alfa implica beta implica alfa. Pero eso no me sirve porque no son las letras que yo tengo. La letra que yo tengo es no beta. Entonces, como quiero hacer modus ponens con esa, pues esta de aquí la tengo que cambiar por no beta. Pero como ese alfa está fijo en el axioma 1, también lo voy a tener que poner acá. Entonces, si lo reescribo y lo voy a reescribir con rojo, pues quitaría esto y lo que escribiría sería no beta aquí y no beta acá. Y pues en lo otro, como que, o sea, beta, aquí si hago modus ponens, pues me va a quedar beta implica no beta, pero pues ya de ahí ya no me puedo anclar a lo que está arriba. Una manera, el primer acercamiento para poder anclarme al número 1, pues sería cambiar este de en medio, ¿no? ¿Por quién lo cambio? Pues se me ocurre cambiarlo por alfa y a ver qué sale, ¿no? Entonces aquí puedo cambiarlo por alfa. Y entonces, pues en el paso 4, lo que puedo hacer es alfa implica no beta, y esto sale de hacer modus ponens de 2 con 3, ¿no? Y entonces me fijo de nuevo en que tengo este 1 y este 4, en donde tengo una hipótesis que es alfa, que implica una proposición que es beta, pero también implica su negación que es no beta. Ah, pues eso como que es apesta a axioma 3, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero es escribir el axioma 3, así tal cual va, y después lo voy a adaptar como yo quiero, ¿no? Entonces, el axioma 3 dice no beta implica no alfa, y todo esto implica no beta implica alfa, y todo esto implica beta. Entonces, me fijo qué es a lo que yo quiero llegar. Pues yo quiero llegar a no alfa. Y entonces, con el axioma 3, si yo hago el primer modus ponens, me voy a volar esto. Y si hago el segundo modus ponens, me voy a volar esto. Lo único que me va a quedar es este beta. Ah, pues entonces, como yo quiero que ese beta sea como lo último que me quede. Ah, pues mi primer acercamiento es hacer que ese beta sea este no alfa que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, si lo cambio, pues aquí en vez de no beta voy a escribir no alfa. Y entonces en donde estén todas las ocurrencias de beta, pues lo voy a cambiar por lo que yo quiero. Entonces, fíjense que ahí le correspondería no alfa. En no beta, pues, o sea, yo aquí estoy diciendo que beta sería no alfa. Entonces, no beta tendría que ser no alfa, que si lo quieren dejar así está bien, pero me dijo Ale que ya habían probado que no alfa era equivalente a alfa, ¿no? Entonces, pues esta primera cambiaría por alfa implica no sé qué, acá implica no sé qué, esta sería alfa implica no sé qué, implica no sé qué. Voy a la tienda. Y entonces ya nada más tengo que ver qué es lo que voy a cambiar por el alfa. Entonces, en uno tengo que poner alfa y el otro tengo que poner su negación. Pues el primer modus ponens, fíjense que realmente ya no importa, porque si aquí pongo, ay, perdón,
La que sigue sería poner beta o poner no beta, o hacer el cambio y poner aquí no beta y en el otro poner beta. Pero justo esas ambas las tengo. Aquí tengo una, alfa implica no beta, y aquí tengo la otra, alfa implica beta. Entonces realmente ya no me está importando quién es, qué letra tengo que poner ahí, porque en ambas va a jalar, ¿no? Entonces, pues ya nada más. Aquí le vamos a poner beta y aquí le ponemos no beta y ya. Entonces aquí lo voy a escribir. Esto fue axioma 3 haciendo beta igual a no alfa y no alfa igual a, pues no alfa igual a beta, ¿no? Y entonces, pues en el ejemplo, bueno, en el inciso 6 pues ya lo que puedo hacer es un modus ponens. Me vuelo el primero y nada más me queda no beta implica alfa, implica beta. Y aquí lo que hice fue modus ponens con 1 y 5. Y en el inciso 7 pues yo puedo hacer modus ponens de... Ah, no, espérense. Ya, ya les mentí, ¿no? Porque tengo alfa implica no beta. Ah, entonces, de hecho sí tiene que ver. Aquí lo voy a cambiar con no beta y en el otro lo voy a cambiar con beta. Y ya, ¿no? Así sí ya queda bien. Porque cuando hago el modus ponens del primero, entonces aquí en vez de hacerlo con el 1, lo estoy haciendo con el 4. 4, que sería este y este. Y entonces cuando hago ese modus ponens, abajo nada más me va a quedar alfa implica beta, implica no alfa. Entonces me queda eh, alfa implica beta, implica no alfa. Ajá. Y ahora sí, en el que sigue ya puedo hacer most ponents, ¿no? Y entonces, digamos, de 6 con 1. Entonces nada más va a quedar no alfa. Y entonces me queda most ponents de 1 y 6. Y eso es lo que yo quería probar. Por lo tanto, eh, este teorema, alfa implica beta. Todo esto implica no, beta implica no alfa, ¿no? Entonces, pues, pues es eso. Es nada más ir viendo como un poco ensayo y error, pero después cuando ya le agarran la onda, ya no es tanto, o sea, sí es ensayo y error, pero como que ya más o menos saben por dónde empezar a hacerle, ¿no? Desde luego, conforme van saliendo proposiciones más complejas, pues ya pueden usar como todas las anteriores que han hecho, ¿no? O sea, ya que probaron contrapositiva, como lo van haciendo siempre en matemáticas, pues ya pueden usar que una expresión es equivalente a otra utilizando la contrapositiva, o ya pueden usar que la doble negación de algo pues es equivalente al algo y así, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, a ver, el que sigue. Alfa implica no beta, implica no alfa, implica beta. Entonces, pues, bueno, hay que probar que esto es teorema, ¿no? Entonces, si uso teorema de la deducción, pues es
el primer, la primera implicación, digamos, acá es esta de acá, ¿no? Y la segunda importante, pues es esta. Esta implicación ya no la voy a poder descargar con teorema de la deducción porque le está estorbando la negación de acá afuera, ¿no? Esta negación. Entonces, como que nada más voy a poder hacer el descargue de hipótesis de esas dos. Entonces, si hago la primera descarga, pues es equivalente a probar que alfa deduce no beta implica no es cierto que alfa implica beta, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, yo me fijo que tengo negación de algo, o sea, negación de beta implica negación de alfa implica beta. Pues si yo hago, yo ya sé que esa es una contrapositiva equivalente, ¿no? Entonces podría pensarlo como que también es probar que alfa deduce la contrapositiva de esa cosa, que la contrapositiva de esa cosa sería no es cierto, que no es cierto que alfa implica beta, implica no es cierto, que no es cierto que beta. O lo que es lo mismo, es decir, que alfa deduce alfa implica beta, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí ya, pues hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo ya puedo descargar la hipótesis, esta, con teorema de la deducción, y entonces tengo que alfa implica beta, tiene que deducir a beta. Pero pues esa ya es evidente, ¿no? Esta de acá es claro que si tengas alfa como hipótesis y alfa implica beta como hipótesis, pues entonces beta ya, ya se deduce por modus ponens, ¿no? Y entonces pues ya nada más te puedes regresar con el teorema de la deducción y ya terminaste. ¿Sí se entiende qué fue lo que hice ahí? Ajá, lo que hice fue, me fijé que los primeros conectivos, digamos como las principales implicaciones, son esas que están en uno y el 2. Y entonces lo primero que hice fue descargar alfa para acá, ¿no? Y entonces, cuando yo descargo alfa, pues me queda lo que tengo en este renglón. Alfa tiene que deducir no beta, implica no alfa, implica beta. Y entonces, yo puedo seguir descargando esta de acá, ¿no? Digamos, otro caminito sería tomar alfa y no beta. Y esto tiene que probar, no es cierto, que alfa y beta. Pero yo ya no puedo seguir descargando aquí porque me está estorbando esta implicación, bueno, perdón, esta negación, ¿no? Entonces, si yo aquí empiezo mi lista, pues entonces el primer renglón sería alfa, el segundo sería no beta y pues así continuar, ¿no? Hasta llegar a no es cierto que alfa implica beta. Pero fíjense que pues como que no se ve que vaya a ser muy sencillito, ¿no? Bueno, podría ser que sí, pero justo hago la observación de que como las anteriores fueron contrapositivas, pues entonces tengo aquí una negación y una negación, ¿no? Entonces, cuando yo hago la contrapositiva de esa cosa, ya lo probé arriba, sería no es cierto que no es cierto, alfa implica beta, implica no es cierto que no es cierto que beta. Y haciendo uso de que la doble negación es la proposición, pues llego nada más a alfa implica beta y todo eso implica beta. Y entonces aquí lo que sí puedo hacer usando el teorema de la deducción es que este ya lo puedo descargar, ¿no? O sea, esta ya es una implicación eh, central que no le está estorbando ningún otro conectivo, como en el caso en el negativo de acá arriba, ¿no? Entonces, el primer circulado arcoíris, que ahorita lo estoy circulando de amarillo, ya lo puedo descargar del otro lado como si fuera hipótesis. Entonces, ahora ya tengo mis hipótesis alfa y alfa implica beta y de eso lo que tengo que deducir es beta. Pero pues esa deducción es obvia
porque pues en el primer renglón tengo alfa y en el segundo renglón tengo alfa implica beta, y entonces en el tercer renglón pues nada más tengo beta y esto sería modus ponens de 1 con 2, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ya logré ver de una manera, bueno, fue una prueba casi inmediata utilizando el teorema anterior de la contrapositiva, ¿no? Claro que pues esto, bueno, o sea, así está bien, pero lo podemos escribir con más calma, ¿no? Entonces, haciendo todas esas observaciones que yo hice acá arriba. ¿Con eso queda un poquito más claro? Ok. Entonces, a ver, eh, vamos a escribirlo bien. Y entonces, a ver, aquí ya empezaría la prueba, ¿no? Entonces, primero observemos que este de aquí es teorema, ¿no? Y entonces, este de aquí le va a poner un asterisco. Entonces, dentro de la prueba vamos a poner demostración de asterisco. Entonces, pues la prueba de asterisco, pues es únicamente probar que alfa y alfa implica beta, deduce beta. Y entonces, pues eso sí sería 1 alfa, y eso es hipótesis. Y alfa implica beta, también sería hipótesis. Y entonces en el 3 tengo beta, que sería modus ponens de 1 y 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa implica beta, es teorema, ¿no? Y entonces ahora el ejercicio anterior, ahora por inciso anterior, observamos que alfa implica beta, o bueno, más bien, ajá, es teorema, alfa implica beta, implica no beta, implica no alfa, implica beta. Es decir, estamos aplicando una contrapositiva, ¿no? Aplicando una, ¿cómo se le dice? Un ajuste a la contrapositiva, ¿no? Un ajuste a la contrapositiva. Lo que nosotros probamos arriba es que, pues yo sé que, nada más, es que lo voy a poner abajo. Este de aquí tomaría el papel de alfa. Implica beta, implica la negación del primero, que sería no beta, implica la negación, y este de aquí dijimos que todo iba a tomar el papel de alfa, ¿no? Entonces solamente es aplicar el teorema anterior, del inciso anterior,
pero cambiando alfa por beta, ¿no? Implicación del teorema anterior. Con alfa definido como alfa implica beta, ¿no? Y el beta pues lo dejo igual. Y entonces, este le voy a poner asterisco 2. Y entonces, juntando asterisco 1 y asterisco 2, juntando asterisco 1 y asterisco 2, tenemos que el primero, alfa implica beta, y alfa implica beta, implica no beta, implica alfa, implica beta. Pues esta de aquí es la misma que esta de acá. Y entonces, por algún teorema que probó Ale, ya debió haberles probado que si alfa implica beta y también beta implica gamma, pues lo que pueden deducir de aquí es que alfa implica gamma, ¿no? De hecho, es una consecuencia directa del axioma 2. Pues ya, justo de aquí lo que estamos diciendo es que el primero, este de aquí es el mismo que este de acá, te lo puedes volar, debe implicar el último. Ah, pero pues eso justo es lo que yo quería probar. Alfa implica no beta, implica no alfa implica beta, ¿no? Entonces, pues ya. Lo que está escrito todo en naranja es como pueden no escribirlo y digamos solo lo que está escrito en blanco es como lo que tendría que estar plasmado en papel, ¿no? Los rojitos son solamente los ajustes que nosotros estamos haciendo a los teoremas. ¿Se queda? Ok. Y el último, ya para que se acabe la clase. Entonces, este es el inciso D. Dice alfa implica beta. Todo esto implica no alfa, implica beta, ¿no? Y en paréntesis va aquí. Sale, a ver, entonces, ¿cómo le hago? El primer implica central, es este. Cuando lo descargue, el segundo implica central, va a ser este. Entonces, pues, a ver, lo voy a descargar. Entonces, por teorema de deducción, es equivalente. Pues probar que alfa implica beta. Prueba no alfa implica beta, implica beta. Y entonces, pues, por ejemplo, si aquí hiciera contrapositiva, pues me quedaría no beta implica no es cierto, que no alfa implica beta. Y entonces, como que sí podría usar el de arriba, pero, pero no es
aplicación de contrapositiva, ¿no? Sino la contrapositiva me va a servir para poder utilizar el de arriba, ¿no? Entonces, eso me dice que pues tal vez sí sea más fácil atacarlo con el teorema de la deducción. Entonces, por ejemplo, puedo poner así, y no alfa implica beta, y de aquí lo que tengo que deducir es beta. Usualmente también siempre cuando al aplicar ¿cómo se dice? Teorema de la deducción, lo que te queda es un montón de hipótesis atrás y al final solo tienes que probar una letra, pues eso, o sea, ese es como el way to go, ¿no? Porque pues ya nada más tienes que hacer el cambio de variable con respecto de una letra y no, si por ejemplo te queda una cosa como no es cierto que alfa implica beta, pues querrías que al final de tus modus ponens esto fuera lo último que te quedara. Y pues como que eso, hay que hacer unos cambios de variable más locos, ¿no? Entonces, pues teorema de deducción suena al way to go. Y entonces, pues por ejemplo, en el primer paso tengo alfa implica beta y esto es hipótesis. Y en el segundo tengo no alfa implica beta y esto es hipótesis, ¿no? Y entonces, mmm, fíjense que si yo me le quedo viendo, tengo como el axioma 3 al revés, porque tengo como que una cosa implica beta y la negación de esa cosa también implica beta. Y el axioma 3 me dice que beta no, bueno, no beta tiene que implicar no alfa y también no beta tiene que implicar la negación, ¿no? Entonces como que las negaciones aquí están cambiadas, pero yo ya tengo una manera de cambiar negaciones y la manera en la que tengo de cambiar negaciones pues es con las contrapositivas, ¿no? Entonces, pues las voy a cambiar todas con la contrapositiva para después poder hacer el axioma 3. Se me ocurre. Entonces, pues de la primera, yo sé que alfa implica beta, implica no beta, implica no alfa. Esto es eh, teorema de la contrapositiva. Y si lo aplico con la de abajo, pues ¿qué me queda? Tengo que no alfa implica beta, implica no beta, implica no es cierto que no es cierto que alfa. Teorema de la contrapositiva. Hago modus ponens. 5 y en el primer modus ponens pues me va a quedar no beta implica no alfa. Esto es modus ponens de hacer 1 y 3. Y en el siguiente me va a quedar no alfa implica, perdón, no beta implica no no alfa, ¿no? Entonces me queda no beta implica no no alfa, que esto sería modus ponens de 2 y 4, ¿no? Y si no se enojan, voy a cambiar ese no no alfa por el alfa. Y entonces, pues lo siguiente sería utilizar un axioma 3, 5, 6, 7. Y pues el axioma 3, tal cual lo escribo, no beta implica no alfa. Y todo eso va a implicar que no beta implica alfa. Y todo eso implica beta, ¿no? Y ya, modus ponens 5 y 6. Este de aquí, este es este y este es este. Y entonces pues ya me quedó, ¿no? En el 8 pues me queda no beta implica alfa y todo eso implica beta. Esto es modus ponens de 5 y 7. Y en el 9 pues me queda beta y nada más es hacer modus ponens de 6 y 8, ¿no?
Por lo tanto, este teorema, hacer alfa implica beta, implica, no alfa implica beta, ¿no?